Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para el Tribunal Constitucional darles la bienvenida a esta segunda clase que estamos realizando dentro de el curso organizado en conjunto con las CAG de las distintas regiones del país. Este curso se está realizando tanto de forma presencial, y así se va a hacer en las distintas clases, en la sede del Tribunal Constitucional ubicada en Huérfanos 1, 2, 3, 4, como de forma telemática a través de la plataforma Zoom, en la cual se pueden inscribir para asistir a las distintas clases con el código QR que aparece en los afiches de la clase respectiva que iremos subiendo semana a semana a nuestra página web y si es que es posible, lo vamos a intentar, vamos a subir todos los afiches en conjunto para que ustedes se puedan inscribir en todas las clases restantes. Hay que inscribirse en cada una de ellas porque así Informática del Tribunal Constitucional y el Departamento de TIC puede controlar la asistencia a cada una de las clases de manera automática. Y eso es un gran ahorro de tiempo porque hemos tenido ya más de 700 inscritos para la primera sesión, para la sesión de la semana pasada. Y nuestro primer expositor, yendo ya, digamos, directamente a ver el tema que nos convoca hoy día, que es la organización y las competencias del Tribunal Constitucional, es el ministro Héctor Meri, quien es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue asesor legislativo de bancadas en la Cámara de Diputados y en el Senado, es miembro del Consejo de Observadores, fue miembro del Consejo de Observadores del Proceso Constitucional, llevado a cabo entre los años 2015 y 2017, fue abogado integrante de Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel, fue jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia entre el año 2018 y el año 2022. Fue miembro del Comité de Admisibilidad del Proceso Constitucional del año 2023. Es profesor de Clínicas Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con especial énfasis en litigación constitucional. Bienvenido, ministro. Bueno, y es ministro titular del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un especial saludo, Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá y el norte, CAG Metro, CAG Valpo y CAG Bío. Las conocí bien mientras estuve en el Ministerio de Justicia, así que conozco su capacidad y su dedicación y espero que en la reforma del sistema que va a crear el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia sigan desempeñándose con el mismo celo que me tocó verlos durante los años que yo estuve en el Ministerio de Justicia. Es bueno familiarizarnos con las competencias y entender cuál es el rol del tribunal que le corresponde dentro de nuestro sistema institucional. Y quizás es bueno y oportuno partir por casi lo más obvio para hablar del rol del tribunal en el sistema jurídico chileno. Partamos por el artículo 4, que sostiene que Chile es una república democrática. En la más reciente versión de su justicia constitucional, publicada hace pocas semanas, y cuyo lanzamiento tendrá lugar en este tribunal en 2 o 3 días más, Patricio Zapata hace una definición como al pasar, como bien hipotética acerca de democracia y la conceptualiza como aquel régimen político que garantiza a todas las personas la posibilidad de participar de manera libre e igualitaria en un proceso racional y deliberativo, del cual emanarán decisiones que, cumpliendo con el marco constitucional y respetando los derechos de las minorías, tengan por objeto el bien común. Es un concepto que agrupa varias nociones, pero que si quisiéramos destacar algunas para lo que nos interesa, hablemos de cumplir el marco constitucional y respetar los derechos de las minorías, además de la finalidad que también se imprime en el artículo primero de la Carta Fundamental, que es el objeto del bien común. Este enunciado necesita, como complemento necesario, forma parte esencial de este enunciado, el concepto de supremacía constitucional y de aplicación directa de la Constitución. Que la Constitución no sea un libro más en nuestros estantes
de libro, depende, y de su fuerza vinculante, dependen tantas cosas saludables para el funcionamiento correcto de nuestro sistema institucional. Y no decimos nada novedoso si citamos a Marbury versus Madison, el caso que estrenó el concepto de supremacía constitucional a principios del siglo XIX en Estados Unidos, que su doctrina muy esencial dice que si el juez tiene el deber de aplicar la ley, y la Constitución es una ley, y es una ley suprema, entonces el juez tiene el deber de aplicar la Constitución. Este deber, entonces, comprende la posibilidad de omitir la aplicación de la ley inconstitucional. Entre toda la constelación de leyes, por lo tanto, la Constitución cumple un rol fundamental y las leyes deben subordinarse a la Constitución. No es una invención local esto del Tribunal Constitucional o una judicatura encargada de hacer cumplir la Constitución. En Chile no es de 1980, sino de la reforma constitucional de 1970, incorporada a la Carta del año 25 por la Ley 17.284, añadió al entonces vigente texto los nuevos artículos 78A, 78B y 78C. Ese es el debut del Tribunal Constitucional en la República de Chile. El modelo inspirador más lejano siempre lo vamos o se acostumbra a citar, es el Tribunal Constitucional Austriaco de surgido con posterioridad a la Primera Guerra Mundial. A Austria le debemos muchas cosas que no tenemos demasiada noción. Le debemos las óperas y la sinfonía de Mozart, los valses de Strauss, padre e hijo, la música un poquito más difícil de Arnold Schoenberg y Alban Berg, la muy insoportable Life is Life de Opus, de un grupo de los 80 que ya, menos mal, todo el mundo se lo olvida, el psicoanálisis de Freud, el retrato de Adele Bloch-Bauer, que Gustav Klimt, muy bonito, la torta Sacher, que a mí que me gustan las cosas dulces, también la tengo muy presente, la música de La novicia rebelde y la idea de un tribunal constitucional. Que no nos importa entonces el dolor que en su tiempo nos causó el Gördel con que Austria le ganó a Chile en 1982 de Walter Schachner, o el de Bastit por el que nos empataron en el último minuto el partido de Chile con Francia en 1998. Pese a todo eso, el balance de la contribución austriaca a nuestra cultura es el Tribunal Constitucional y no puedo dejar de destacarlo. Revisión judicial de las leyes. La tarea principal, agrupada en distintas potestades que vamos a analizar más adelante, pero la principal tarea que le corresponde al tribunal es revisar judicialmente las leyes. ¿Cómo? ¿No hay un poder más importante que el del legislador compuesto por el presidente y el Congreso? ¿Por qué tiene que haber un órgano que vele? Además, no es el presidente del Congreso elegido por sufragio universal, no son los llamados a definir cuál es el contenido de la Constitución. Bueno, es una pregunta que algunos se hacen, ha sido fundamento de muchos cuestionamientos que han venido también a nuestra Carta Fundamental y particularmente el rol del tribunal en las últimas décadas. Y vuelvo a citar a Zapata, que quiere huir del concepto de revisión judicial teñido por nociones de un juez como cardinal platónico que está por encima de la política, del juez como mera boca de la ley, un señor que solamente se dedica a decir lo que la Constitución dice, o un concepto recargado de la democracia, y por eso Zapata acude a 4 conceptos que considera cruciales, que son válidos simultáneamente. Primero, que la tarea de aplicar la ley o aplicar la Constitución es distinta al legislador que la confecciona. Segundo, que las reglas habitualmente presentes en la Constitución sobre derechos fundamentales no son meras expresiones de identidad política o puros conceptos abstractos. Son normas jurídicas que obligan de interpretación relativamente predecible y razonablemente independientes de las concepciones del juez de turno. En tercer lugar, la justicia constitucional que servía por los tribunales constitucionales es defendible por sí misma porque sirve a fines valiosos, asociados a la seguridad, a la libertad y a la igual consideración de todos los miembros de la sociedad. Y por último, esto quizás es lo que la contribución más importante que encontré en Zapata, la legitimidad de un sistema de justicia constitucional depende de 2 factores. Primero, que este haya sido adoptado o aceptado por libre decisión del pueblo.
Y segundo, que en su diseño y ejercicio se respeten los espacios de la deliberación política. Puede tenerme muy brevemente en esto y necesita, si usted ve que el tiempo se me está excediendo, no dude en apretarme el cuello. Que haya sido adoptado o aceptado por libre decisión del pueblo. La Constitución, aquí Ruiz Amat lo define como una Constitución viva. Lo mismo que se Lawrence Tribe y muchos autores más familiarizados en el hemisferio norte. Adoptada o aceptada por la libre decisión del pueblo. En este caso, el plebiscito de 1989, la reforma del año 2005, los intentos de sustitución constitucional de 2022 y 2023 son decisiones del pueblo soberano que sin duda se pueden considerar como manifestaciones de vigencia y validez de la Constitución, y ante ello no podemos sino reconocer que son hechos macizos que significan que la Constitución, nos guste o no, ha sido adoptada y ha sido aceptada por el pueblo. Y segundo, que el marco y lo que haga el tribunal debe ser respetuoso siempre de los espacios de deliberación política. ¿Y dónde se produce la deliberación política? En los órganos que concurren a la formación de la ley, compuestos por personas que son elegidas por sufragio universal. No es el Tribunal Constitucional la cúspide de un sistema ni el órgano más importante, ni el que le dice al Ejecutivo o al Legislativo cómo tiene que actuar. El rol del tribunal es servir de garante de la efectiva vigencia de la Constitución y hacer valer su supremacía. Supremacía constitucional que no se nos antoja de manera tan explícita, aunque los textos son ilusorios y podrían llevarnos a sostener que sí es imperativa. Algunos, como Luz Bulnes, exministro de este tribunal, como José Luis Sea, también exministro de este tribunal, mi profesor, sostienen que no es necesario, que las palabras de la Constitución bastan por sí mismas para aseverar que la Carta Fundamental tiene aplicación directa y no necesita definiciones complementarias en normas de inferior jerarquía. Otros, como Pablo Marshall más recientemente, sostienen lo contrario, que la vigencia de la Constitución es solo inmediata y necesita legislación, complemento, acción de los poderes públicos para que la hagan efectiva. Que la Constitución necesite un garante último es una necesidad porque si no, no se entiende el concepto de supremacía constitucional. Pero no es la Constitución, no es el Tribunal Constitucional el único órgano o el dotado del monopolio de la interpretación. Acepto en esto toda clase de contradicciones, por favor, y sería muy entretenido para el debate que así fuera, porque así se dan cuenta que no necesariamente todos estamos de acuerdo en exactamente los mismos énfasis. Y en los desacuerdos, y como administramos los desacuerdos, también de eso vale nuestra convivencia, nuestra democracia. ¿Debe existir un intérprete último que fije el sentido de la Carta Fundamental y de sus palabras? La pregunta, más que quién es si existe el concepto de supremacía constitucional, debe existir un órgano llamado a hacerla valer. Y este órgano se llama en nuestro medio Tribunal Constitucional. Los fundamentos, entonces, si hablamos antes como un fundamento general, el artículo 4, Chile es una república democrática, podemos inferirlo también del artículo 6, el deber de sometimiento de los órganos del Estado de su acción a la Constitución y garantizar el orden institucional de la República. Los preceptos de la Constitución obligan, dice la Constitución, tanto a titulares, integrantes del órgano del Estado, como a toda persona, institución o grupo. Artículo 7, la actuación válida de los órganos del Estado previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley. Y el glorioso, perdón si parece que se me cayeron las lágrimas cuando cito el 7º inciso segundo, que viene de 1833. Ninguna magistratura, ninguna persona o grupo de personas podrá atribuirse ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derecho con los que expresamente le he conferido la Constitución y las leyes. 19 número 26, algunos dudan de su eficacia, pero fija el contenido esencial de los derechos y que la regulación y la ley respecto a los derechos de la Constitución a todos nos asegura no poder afectar los derechos en su esencia, ni poner condiciones, tributos o requisitos que impongan su libre ejercicio. Para terminar, hacer una breve referencia. Hay que tener presente también lo que dispone el artículo 1 de la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal.
Dice el Tribunal Constitucional, regulado por el capítulo 8 de la Constitución Política, y por esta ley, es un órgano del Estado, autónomo e independiente de toda otra autoridad o poder. Podemos fijar un contraste entre lo que opina el artículo 4 del Código Orgánico de Tribunales, al que los abogados quizás estamos más habituados, porque es el que regula la orgánica del Poder Judicial, que dice muy terminantemente: es prohibido al Poder Judicial mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos y, en general, ejercer otras funciones que las determinadas los artículos precedentes. La ley obliga al Código Orgánico de los Tribunales a retraerse de actividad, pero le otorga una competencia bien delimitada, amplia, pero bien delimitada, al Tribunal Constitucional. Eso no es deliberación. La justicia constitucional no sustituye los procesos deliberativos de los órganos del Estado que están llamados a participar en la formación de la ley y llamados a ejercer la soberanía en los términos que contempla el artículo 5º, inciso primero de la Carta Fundamental. Su rol principal, nos vamos a referir a sus competencias más adelante, pero sin duda es el control judicial más o menos intenso de las leyes, bajo distintas vías que vamos a explicitar más adelante, y no quiero sobrepasar el tiempo, así que le dejo la palabra a la presidenta para que siga conduciendo el debate. Muchas gracias, ministro Meri. Le damos ahora la palabra al ministro Miguel Ángel Fernández, quien es además profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Derecho y autor de diversas obras en el ámbito del derecho público y particularmente del derecho constitucional. Bienvenido, ministro. Muchas gracias por la invitación, ministra. Muy buenas tardes a todos. En el programa me han pedido dar algunas notas o algunas ideas a propósito del sistema de nombramientos de los ministros del Tribunal Constitucional. Como ustedes saben, esa es una materia que está regulada en el artículo 92 de la Constitución, que establece un tribunal de 10 miembros, 3 de los cuales son designados por el presidente de la República, 4 son elegidos por el Congreso, 2 de ellos exclusivamente por el Senado, los otros 2 por el Senado propuesta de la Cámara, y 3 son elegidos a su vez por la Corte Suprema. Estamos frente a un sistema de nombramiento en la clasificación del profesor Rodrigo de la O de carácter distributivo, a diferencia de los modelos sucesivos, como es el caso de la Corte Suprema, por ejemplo, en Chile, o como era el caso del tribunal en el tribunal original de 1971. Y a diferencia de los modelos unilaterales en que un solo órgano designa a todos los ministros, o de aquellos modelos en los cuales la designación es a través de sufragio popular. El nuestro es un sistema distributivo que corresponde, según el trabajo del profesor de la O, que está publicado en el cuaderno número 67 del tribunal, está en la página web, hace un estudio comparado muy completo de los tribunales constitucionales, tanto en materia de nombramiento como en materia de atribuciones, particularmente control preventivo. Así que es muy interesante revisarlo. Corresponde entonces estos sistemas distributivos a más de la mitad de los países que cuentan con tribunales constitucionales o cortes constitucionales, o sea, tribunales especializados en el control de constitucionalidad. Ahí se ubica el Tribunal Constitucional chileno. Los ministros tienen que tener 15 años de título de abogado, este es un tribunal letrado, por lo tanto, y el requisito, la condición habilitante, dice la Constitución, es haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública. Y cada uno de los órganos, el presidente, el Congreso o la Corte Suprema, evalúan, dentro de la discrecionalidad que les confiere la potestad de nombramiento, que la persona haya efectivamente destacado en la actividad profesional universitaria o pública. Duran 9 años en el ejercicio del cargo y no pueden ser reelegidos, ¿no? Con el objeto de introducir una regla, la de la no reelección, que permita ayudar, contribuir a garantizar la independencia de los ministros, ¿no? Que no busquen la posibilidad de reelección. Durante ese periodo son los ministros inamovibles. Desde el punto de vista del estatuto que rige a los ministros del Tribunal Constitucional, probablemente son de las autoridades que tienen una mayor cantidad de disposiciones en términos de inhabilidades para incorporarse a la institución y en términos de
incompatibilidades o incapacidades durante el desempeño como el cargo de ministro. Hay normas que se aplican exclusivamente a los ministros del Tribunal Constitucional, contenidas en la ley orgánica, artículos 14, 15, 22, etc. Además, se les aplican disposiciones relativas a las incompatibilidades, incapacidades y algunas inhabilidades que se aplican también, que son propias de los parlamentarios, artículos 58, 59, etc. Y también se someten al estatuto de los jueces, sobre todo en el proceso de incorporación y en el desempeño de la función. Así que en realidad hay un triple conjunto de reglas que regulan el estatuto de los ministros del Tribunal Constitucional. Como digo, tanto reglas propias en la ley orgánica, algunas disposiciones propias del estatuto parlamentario y las normas relativas a los jueces. Así que es un régimen bastante estricto en términos de regulación estatutaria. Lo tercero es que, como ustedes bien saben, el sistema de nombramiento y nombramientos, algunos de ellos, varios de ellos, todos ellos, están siempre o han sido siempre sujetos a enorme escrutinio por la opinión pública y por el mundo especializado, ¿no? Sobre todo por la academia. Y en los últimos años ha sido objeto particularmente de debate, entre otros aspectos de la Constitución y entre otras cuestiones del tribunal, el sistema de nombramiento y los requisitos para acceder a ministro del Tribunal Constitucional, particularmente en el marco de los dos procesos constituyentes que tuvimos en los últimos 3 o 4 años en el país. A propósito de eso, 3 o 4 ideas para cerrar esta parte de la sesión de hoy día. La primera es que evidentemente cualquiera sea el sistema, sea un sistema sucesivo, distributivo, unilateral, popular, y dentro de cada uno de ellos las distintas variantes, entre ellas la que contempla hoy día el artículo 92, tiene ventajas y tiene desventajas, evidentemente. No existe un sistema que pudiéramos decir es perfecto o está exento de críticas o de posibilidad de perfeccionamiento o de corrección. Nuestro sistema puede ser objeto, naturalmente, de cambio o de perfeccionamiento, si así lo decidiera el constituyente derivado. Entonces, no hay, como digo, un sistema mejor que el otro, en definitiva. Tal vez tiene que ver también con las características particulares del rol, como explicaba el ministro Meri, que el tribunal desempeña dentro del sistema institucional. Es distinto, como ocurría hasta 2005, un tribunal que solo realiza control preventivo o solo interviene en causas donde el conflicto constitucional se produce entre órganos públicos, particularmente órganos colegisladores, a un tribunal, como ocurre después de 2005, que tiene conocimiento de causas concretas en asuntos pendientes, ¿no? Por ejemplo, a través del requerimiento de inaplicabilidad que se va a revisar en algunos minutos más, digamos. Todo sistema tiene ventaja y desventaja. El propio profesor de la U en su trabajo enuncia algunas de ellas a propósito de los distintos sistemas. Lo segundo es que probablemente la principal ventaja que representa el sistema que nosotros tenemos hoy día en el artículo 92 tiene que ver con que al originarse los ministros en cada uno de los 3 órganos centrales, podríamos decir, más relevantes de nuestro sistema institucional, el presidente, el Congreso y el Poder Judicial, hay una garantía o un principio de garantía de pluralismo en la integración del tribunal, ¿no? Desde el punto de vista de la concepción jurídica que cada ministro tenga por provenir de fuentes que son distintas, ¿no? Una es un órgano unipersonal, los otros son órganos colegiados, unos son órganos políticos, otros son órganos jurisdiccionales, en uno se requerirá acuerdos relevantes en términos de quórum entre fuerzas políticas diversas, etc. La dinámica de cada uno y la realidad y la naturaleza de cada uno de los 3 órganos que participan del proceso de nombramiento probablemente va a contribuir o debiera tender a contribuir a generar un tribunal constitucional donde exista una variada representación de visiones jurídicas, ¿no? Y visiones acerca del Estado, la sociedad y la persona, para que eso pueda estar presente en la deliberación, que es la deliberación en torno de conflictos, es decir, en torno de posiciones jurídicas controvertidas, ¿no? A las cuales es necesario aplicar el derecho, ¿no?
Y se han planteado, como digo, dudas sobre la legitimidad o la capacidad, en algunos casos, de los ministros a propósito del sistema que tenemos. Hay un trabajo muy interesante, me parece interesante porque es la visión crítica, ¿no?, de la profesora Catalina Salem en en la revista Derecho Público Iberoamericano número 11, que puede ilustrar acerca de una posición muy, como digo, muy interesante, muy completa desde la academia, sobre una crítica a la fórmula de integración del tribunal y una propuesta incluso de modificación. Pero, como quiera que sea o cualquiera que sea el sistema, en definitiva, parece que lo relevante, y esto también lo muestra la experiencia comparada, a propósito de situaciones críticas que han vivido algunos tribunales constitucionales, estoy pensando en algún momento muy complejo del Tribunal Constitucional peruano hace algunos años, de la Corte Constitucional boliviana o el Tribunal Constitucional español, por ejemplo, para mencionar un tribunal de otros lugares, o incluso en aquellos sistemas donde no hay tribunal constitucional especializado, sino la Corte Suprema, el máximo tribunal del país, cumple ese rol también. Ha habido críticas, ¿no?, como la propia Suprema Corte norteamericana en los años 20 o incluso probablemente en los últimos tiempos, ¿no? Tiene que ver al final con, cualquiera sea el sistema, con la responsabilidad con que quienes designan nombren, que actúen efectivamente cautelando no solo el cumplimiento de los requisitos formales que exija la Constitución o el estatuto correspondiente, sino que realmente pensando en el mejor desempeño desde el punto de vista institucional, no solo del órgano de control de constitucionalidad del tribunal, sino que del sistema en su conjunto, ¿no?, de toda la estructura institucional. Por último, ministra, solo referir un documento, un informe muy útil, creo yo, que es un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional de marzo de 2019, está en la página del Congreso, donde se presentan los principales modelos de nombramiento de un importante número de países latinoamericanos y los principales países de Europa, que también puede servir junto al trabajo de la profesora Salem y a la publicación del profesor de la U para profundizar en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Fernández. Va a exponer ahora don Manuel Puccio, quien es director de estudios del Tribunal Constitucional, es máster en Derecho Constitucional de la Universidad de Génova, es director o fue director, como director de estudios en el tribunal, ha liderado diversos trabajos de investigación y publicaciones, además de asesoría a los jueces del tribunal, y en el ámbito académico ha sido profesor de diversas universidades y ha participado como docente en programas de posgrado. Bienvenido, Manuel. Gracias, ministra. Bueno, saludo a los presentes y a aquellos que nos acompañan online. A mí se me ha pedido referirme a el control de constitucionalidad de las leyes, ¿ya? Yo le voy a agregar también en general a actos legislativos, porque no solamente el tribunal controla leyes propiamente tales, estos cuerpos que contienen diversas normas y que son emanadas del Congreso, sino que también cumple facultades de control de constitucionalidad respecto de otros actos legislativos como los autoacordados de la Corte Suprema o decretos supremos del Ejecutivo o decretos con fuerza de ley, ¿no? En ese sentido, es importante distinguir lo que es el control de constitucionalidad, que es una labor esencial del tribunal, de aquellas otras atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional que podríamos denominar o que se denomina por la jurisprudencia o más bien la ciencia jurídica comparada como jurisdicción de Estado, ¿no? Que tiene que ver con aquellas atribuciones de los tribunales constitucionales, partiendo del austriaco, que es el original de 1920, sino que también el alemán, por ejemplo, o el español, respecto de la constitucionalidad de movimientos políticos, de partidos políticos, de otros tipos de jurisdicciones como de facultades plebiscitarias. En nuestra jurisdicción, en nuestro sistema, por lo menos, no ocurre que lo que ocurre con otros tribunales que tienen competencia también sobre materias electorales, ¿no? Recordemos además que como el mismo Hans Kelsen, uno de los grandes aportes de Austria, por cierto, para el derecho, ¿ya?, junto con otros que ya mencionaba el ministro Meri, podemos nombrar un montón de aportes de Austria, como Sisi, por ejemplo, la emperatriz, y las famosas Mozartkugel, que también las recomiendo.
Pero Hans Kelsen, el gran jurista austriaco, que también en paralelo con lo que se denominaba la Escuela de Viena del positivismo lógico, vienen a sistematizar el derecho y a fundar la moderna visión del positivismo jurídico, ¿no? Y en ese sentido, lo que me interesa aquí es hablar del control de constitucionalidad desde una perspectiva más bien normativa. ¿Qué quiere decir esto? De entender que el control de constitucionalidad se realiza respecto de normas, ¿ya? Pero ¿qué es el control de constitucionalidad? Y ya me voy a referir en concreto respecto de las facultades de este Tribunal Constitucional, pero el control de constitucionalidad finalmente funciona como un mecanismo, como bien señalaba el ministro Meri que me antecedió, un mecanismo de garantía de la Constitución, ¿ya? ¿Y qué es lo que busca la garantía? Finalmente, la garantía de supremacía de la Constitución, que la Constitución sea observada por los órganos del Estado, pero también por los ciudadanos en general, ¿ya? Hans Kelsen decía que la supremacía de la Constitución no es otra cosa que el problema más general que estriba en garantizar que una norma inferior se ajusta a la superior, que determina su creación o contenido. Recordemos que Hans Kelsen tiene una visión formalista de Constitución, ¿ya? Se puede entender la Constitución de muchas maneras, pero Hans Kelsen entiende y construye su sistema normativo o la descripción del sistema, no es que él lo crea, sino que él lo describe, desde un punto de vista formal. ¿Y qué rol cumple la Constitución de acuerdo a la doctrina que él señala? Es precisamente establecer la coherencia del sistema, ¿no? Y en ese sentido, desde una perspectiva sistemática normativa, el control de constitucionalidad, ¿ya?, tiene como finalidad determinar qué normas, ¿ya?, y esto es el control, qué normas ingresan al sistema jurídico y qué normas se mantienen en el sistema jurídico. Y esa labor la cumple el Tribunal Constitucional como jurisdicción especializada. Existen otros sistemas que vamos a ver más adelante, pero principalmente el nuestro, en determinar, bueno, qué norma se está creando y va a pertenecer al ordenamiento jurídico y qué norma, estando en el ordenamiento jurídico, entendiéndose que pertenece al ordenamiento jurídico, tiene que mantenerse. Y para eso, el parámetro que determina qué queda y qué se va es la Constitución. Y eso genera un problema, por supuesto, interpretativo sobre qué es lo que quiere, lo que establece la Constitución, ¿ya? Porque si bien tenemos un texto, hay siempre un problema interpretativo de qué es el significado que le atribuimos a ese texto, ¿ya? Ahora, desde la perspectiva que él señala, un sistema normativo tiene al menos 3 características para ser identificado como un sistema normativo. Y aquí estoy adhiriéndome completamente a la teoría analítica y al positivismo jurídico. Se le podrá criticar, pero es bastante certero en cuanto a la descripción. Primero, un sistema normativo tiene características de ser coherente. ¿Qué quiere decir eso? Que está ausente contradicciones y antinomias. No hay antinomias y no hay contradicciones entre las normas en un sistema normativo. Segundo, un sistema normativo es completo. ¿Qué quiere decir? Que no existen lagunas, ¿ya? Esto estaría kelseniana pura y dura. Y tercero, que hay una estructura jerárquica o escalonada, ¿ya?, en la que la Constitución, recordemos que habla de una Constitución formal, es la norma de máxima jerarquía dentro del sistema y que fija los criterios que deben reunir las normas de rango inferior como parte del derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que el derecho o el sistema normativo o el sistema jurídico tiene como característica que es el mismo sistema el que produce sus normas y esas normas tienen que ser producidas de acuerdo a la forma como se establece en el mismo sistema. Si es que se desvía de esa norma, entonces estamos hablando de una causal de invalidez y por ende no debería pertenecer al sistema porque dejaría de ser un sistema normativo porque deja de ser coherente o deja de ser completo o porque no ha cumplido con los requisitos de validez que el mismo sistema establece. Ahora, desde el punto de vista de la jerarquía, que es lo que quiero destacar a propósito del control de constitucionalidad, podemos destacar 2 formas de jerarquía, ¿no?, o de relaciones entre normas que existen. Una jerarquía estructural o formal. Esto es cuando la relación entre 2 normas de un sistema jurídico solo refleja las pautas de producción jurídica. Es lo que mencionaba recién. Si el mismo sistema establece cómo se deben producir normas jurídicas dentro de ese sistema, ¿no? Por ejemplo, la Constitución nuestra establece el procedimiento de formación de la ley, ¿no? Y si la ley no es producida conforme a ese procedimiento, se entiende que esa norma no es válida y por ende no debe pertenecer al sistema jurídico porque hay una contradicción desde el punto de vista de cómo se regula la creación del derecho. Y hay una jerarquía material o sustancial
Esto es cuando la norma superior determina el contenido de la norma inferior. ¿Ya? Desde la perspectiva constitucional, esto presenta mayores desafíos, ya que por una parte puede referirse a las materias de ley, esto es, qué cosas pueden ser reguladas por ley, pero por otra parte también sobre los límites de la ley en su contenido, sobre todo cuando la ley regula aquellas cosas que en el marco de las garantías de derechos fundamentales exceden, ¿ya? Es lo que llamamos nosotros el problema de la afectación de la esencia de los derechos, ¿ya? Entonces, si la Constitución determina cuál es el contenido, me estaba diciendo, usted puede regular estas cosas por ley, estas cosas por decreto supremo, estas cosas pueden ser delegadas como fuerza de ley, pero también determina que usted no puede regular cosas que son contrarias a garantías de derechos fundamentales, ¿ya? Ahora, respecto de esto tiene que ver mucho también la visión que se le tenga a la Constitución, porque como se lo mencionaba, Kelsen tiene una visión formal. ¿Esto qué quiere decir? Que la Constitución solo existe en el sistema para establecer los mecanismos de producción de normas y para distribuir el poder de los distintos órganos. Eso es una visión muy formal, más restringida de Constitución. Después existen visiones más bien morales, que se llaman no ético-morales, que tienen que ver que la Constitución además es un programa de derechos de las personas, ¿ya? Garantías fundamentales, derechos que emanan de la naturaleza humana, etc. Y también hay una visión política, que la Constitución es un programa político respecto de que determinada sociedad debe seguir de acuerdo a los principios que allí constituye. Todo eso viene a determinar de cómo se le puede observar a la Constitución y qué interpretación se le puede dar al texto. Ya sobre esto no me voy a explayar porque finalmente este no es un curso de interpretación constitucional, pero para que lo tengan presente para efectos de la visión que hay respecto de cuál es el rol que cumple el control de constitucionalidad, ¿no? Ahora bien, volviendo al control de constitucionalidad, particularmente lo que se observa son leyes. Y si estas leyes cumplen con los elementos formales y materiales que establece la misma Constitución, ¿no? Así, desde una perspectiva formal, esto es, del procedimiento de creación de normas, podemos hablar de que el Tribunal Constitucional o el órgano constitucional encargado del control de constitucionalidad está encargado de velar de que no existan vicios formales. Esto es, de que no haya un desvío de las normas procedimentales para crear determinada norma jurídica, concretamente una ley, ¿ya? Y aquí el Tribunal Constitucional, en su control de constitucionalidad formal, observa si efectivamente se cumplieron con los quórums, por ejemplo, si es que la norma que debió haber sido iniciada por iniciativa exclusiva del presidente de la República efectivamente se hizo así. Y todo esto, a pesar de ser reglas procedimentales, no excluyen la dificultad interpretativa, ¿no? Y nosotros aquí en el Tribunal Constitucional hemos tenido muchos casos de desacuerdo interpretativo si determinado proyecto de ley fue iniciado de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución o no, ¿no? De más está decir que han habido varias sentencias que se han pronunciado respecto de la iniciativa exclusiva, a propósito, por ejemplo, de materia de seguridad social, ¿ya? ¿Cuál es la competencia del presidente de la República y cuál es la competencia del Congreso Nacional en materias que regulan la seguridad social? O en materia de ley orgánica. Es una actividad que nosotros generamos bastantes sentencias, no tantas como en inaplicabilidad, que ya la van a relatar posteriormente, pero en las leyes orgánicas también hay un control formal ahí. Si efectivamente determinada ley orgánica fue aprobada o no con el quórum y con el procedimiento establecido en la Constitución. Y claramente ahí se genera también un problema de interpretación, que es uno de los grandes problemas que se presentan en nuestra jurisprudencia, no un problema, pero un desacuerdo interpretativo de qué es materia de ley orgánica constitucional. Y hay diversas interpretaciones, ¿no? El mismo artículo 77, por ejemplo, de la Constitución establece de que las atribuciones del Poder Judicial son materia de ley orgánica. Bueno, ¿qué es atribución? ¿No? Y eso ha sido un debate bastante rico en nuestra jurisprudencia de determinar cuándo determinada norma regula una atribución y cuándo no la regula. Porque si la regula, hay un procedimiento establecido en la Constitución respecto de los quórums y, por ejemplo, el deber de solicitar informe a la Corte Suprema, ¿no? Y eso tiene que ver con un control de constitucionalidad respecto de aspectos formales de la formación de ley, ¿no? Por otra parte, sí que recordamos que había una jerarquía también sustancial o material, tiene que ver con
el control de constitucionalidad respecto del contenido. Si es que la ley o la norma que se está creando, en su contenido está autorizado de crearse por parte de la Constitución o por la norma superior máxima del sistema jurídico, que es la Constitución. Y ahí tiene que haber un problema, ahí de nuevamente tenemos un problema interpretativo, porque primero tenemos que resolver dos problemas. Un primer problema es, ¿qué dice la norma constitucional? ¿Ya? Y como todo enunciado lingüístico tiene ambigüedad, finalmente hay que optar. ¿Ya? Yo voy a adherir a la opción, hay otra opción, pero la opción interpretativa de que toda interpretación finalmente es una actividad decisoria. O sea, usted tiene norma N1 o N2 a partir de un enunciado, ¿ya? Voy a ponerme en un enunciado polémico. La vida protege al que está por nacer, ¿ya? ¿Qué significa eso? Y ustedes saben bien por la sentencia de el aborto para 3 causales, hay por lo menos 2 interpretaciones de esa expresión lingüística, ¿ya? Y de la norma que derivemos del enunciado o del significado que le adjudiquemos a ese enunciado, pueden derivar distintas cosas. Puede derivar de que una norma como la que se estableció en el Código Sanitario que autoriza las 3 causales de la interrupción del embarazo, la interrupción voluntaria, está conforme a la Constitución o bien no está conforme a la Constitución. Es una actividad interpretativa y ahí existen por lo menos 2 grandes escuelas de interpretación constitucional, una que finalmente dice que pertenece a la escuela realista, que dice que la interpretación es una actividad decisoria, y finalmente teniendo varias alternativas de interpretación, el juez lo que hace es decidir por una u otra decisión, o aquella escuela que dice que hay una única respuesta posible y correcta, y finalmente lo que se realiza en la actividad interpretativa es discernir el real significado de la norma, ¿no? Ahí hay distintas opciones y en el tribunal, si alguien está interesado de hacerlo, puede hacer un estudio sobre la actividad interpretativa de la Constitución. Pero volviendo al tema de control de constitucionalidad, ¿ya? Esto para entender el contexto en que se desarrolla, lo importante del control de constitucionalidad, ya yendo a nuestro sistema, es que podemos distinguir por lo menos distintos tipos de controles de constitucionalidad, o se le puede clasificar de la siguiente forma. 1. Según la competencia del órgano para ejercer el control, podemos hablar de un control de constitucionalidad concentrado o uno difuso, ¿ya? En el mundo, en general, existen 2 sistemas grandes de control de constitucionalidad. El modelo norteamericano o estadounidense, que surge a propósito, como bien citaba el ministro Meri, de Marbury versus Madison, y el modelo europeo de inspiración kelseniana, que es un modelo concentrado. ¿Cuál es la característica del control difuso? Que parte de la idea que cualquier juez común tiene la facultad de controlar para un caso concreto si determinada norma puede ser aplicada o no en atención a lo que está dispuesto en la Constitución. O sea, el juez puede decir, mire, esta norma si yo la uso para resolver este caso tiene efectos inconstitucionales, entonces el juez común, sin ninguna de cualquier juzgado de Estados Unidos en este caso, puede declarar inconstitucional esa norma. Eso es un control difuso porque finalmente se entrega la competencia a la generalidad de los jueces. En un sistema concentrado de inspiración kelseniana, y siguiendo la idea de Kelsen, existe un órgano con jurisdicción especializada, ¿no?, de control de constitucionalidad. Estos son los famosos tribunales constitucionales como el nuestro, ¿no? Y nosotros seguimos ese modelo, donde existe un órgano especializado externo del Poder Judicial o de la rama judicial que encargada de determinar la constitucionalidad o no de determinada norma o ley en general, ¿ya? Y nosotros, desde la perspectiva constitucional histórica chilena, siempre hasta el 2005 al menos existían 2 órganos que en paralelo ejercían un control de constitucionalidad normativo, ¿ya? Por una parte, la Corte Suprema, que se le entrega en la Constitución del 25 la competencia de la inaplicabilidad, ¿ya? Y después, con la creación del Tribunal Constitucional, se le entrega también el control de constitucionalidad de leyes, ya confirmado en la Constitución de 1980, un control preventivo respecto de los proyectos de ley, ¿no? Entonces, coexisten 2 sistemas de control normativo, Corte Suprema y Tribunal Constitucional, pero con la reforma de la Ley 20.050 del año 2005, la inaplicabilidad se le entrega al Tribunal Constitucional, ya quedando todo más concentrado
en el Tribunal Constitucional el ejercicio del control normativo. Y por eso podemos decir que nuestro sistema de control de constitucionalidad es un sistema concentrado, sin perjuicio de que la justicia constitucional, entendida con un sentido más amplio que solo control de constitucionalidad, también es ejercida por la Corte Suprema a propósito del recurso de protección. Pero ese es otro mecanismo, es el género de la justicia constitucional, y lo que realiza la Corte Suprema no es control normativo, sino que es finalmente justicia constitucional respecto de actos arbitrarios e ilegales que puedan cometer las autoridades o cualquier persona a través del recurso de protección. El Tribunal Constitucional es el órgano en el sistema chileno encargado de velar por la constitucionalidad de normas. Ya estoy hablando de normas en general porque no nos limitamos solamente a leyes, como bien decía, sino que también decretos y autoacordados, que también son actos normativos por parte de otros órganos del Estado. ¿Qué otro tipo de control de constitucionalidad podemos referirnos? Depende del tipo de examen, ¿no? Según el tipo de examen podemos distinguir entre un control abstracto y un control concreto. Finalmente, lo que quiere decir abstracto es que se hace un cotejo de la validez o de la concordancia de una norma con la Constitución sin referencia a un caso concreto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que yo observo el texto de la Constitución y observo el texto normativo sin necesidad de considerar cómo pudiera ser aplicado para resolver un caso concreto, ¿no? El Tribunal Constitucional ejerce este control abstracto al menos en las siguientes competencias. En el control de constitucionalidad de proyectos de ley, la facultad establecida en el numeral 1, ¿no? En el control de constitucionalidad de decretos con fuerza de ley, en el control de la ley que ha sido previamente declarada inaplicable, ¿ya? Que es la causal del número 7, la atribución número 7, y en el control de constitucionalidad de decretos supremos. En todos estos casos lo que se hace es cotejar el texto de la norma inferior, llámese decreto supremo o ley, con el texto constitucional sin consideración de cómo su aplicación va a ser para resolver un caso concreto. Y el caso concreto es ejercido a propósito de la inaplicabilidad que ya se va a explicar posteriormente muy bien por parte de quien me siga, ¿no? Mónica Sánchez. Y ese es un caso de control concreto porque finalmente lo que hay que determinar ahí es si determinada norma legal o disposición legal o precepto legal, que es el lenguaje que utiliza nuestra Constitución, en su aplicación para resolver un determinado caso o una gestión pendiente, es constitucional o no, ¿no? Y ahí la observancia es para el caso concreto. No es en abstracto y para la generalidad de los casos, sino que es un caso concreto específico. Y por eso su efecto también es un efecto particular, que ocurre distinto con el control abstracto, que el efecto suele ser general, erga omnes. También, desde la perspectiva del momento de cuando se realiza este control de constitucionalidad, podemos distinguir dos tipos de control, el control preventivo y el control represivo. Preventivo, como lo dice su propio nombre, es previa al nacimiento de la norma jurídica, al ordenamiento jurídico o previo a su validez o existencia, o sea, previo a su promulgación, ¿no? En esto, el Tribunal Constitucional al menos ejerce de manera más o menos constante respecto de dos facultades. El artículo 93, número 1, que le entrega la facultad de control preventivo respecto de proyectos de ley que regulan materias de ley orgánica constitucional, ¿ya? Y respecto de proyectos de ley que por requerimiento de parlamentarios, es impugnado por contradecir la Constitución. En estos dos casos se realiza el control de constitucionalidad previo a la promulgación del proyecto de ley, ¿no? Es solo un proyecto, no es la ley en sí, es antes de su promulgación y por eso es preventivo. Y control represivo se refiere a aquel control de constitucionalidad que se le hace a la ley que ya está vigente, ya es parte del ordenamiento jurídico, ya fue publicada en el Diario Oficial y por ende puede ser aplicado por cualquier órgano de la República y se le puede impugnar su validez posterior, ¿ya? O sea, su invalidez, ante el Tribunal Constitucional y concretamente en dos casos, que es la inaplicabilidad, es un control represivo porque se realiza la impugnación respecto de una norma ya vigente y ya puede ser aplicada por un juez de la República,
o por el órgano que corresponde aplicarla, y el control de constitucionalidad o la declaración de inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad va a ocurrir solo en el caso de que esa norma que vaya a ser declarada inconstitucional, de acuerdo a la facultad del número 7, 93 número 7, haya sido previamente declarada inaplicable, ¿ya? El Tribunal Constitucional ha declarado inaplicable alrededor de 200 preceptos legales, así que alrededor de 200 preceptos legales podrían ser potencialmente declarados inconstitucionales, y desde la entrega de esta competencia en la reforma del 2005, el Tribunal ha declarado inconstitucionales solo 5 preceptos, ¿no? No es una facultad que se ejerza con demasía, ¿no? Ahora, siguiendo la clasificación de control de constitucionalidad, también respecto de la necesidad o su carácter necesario de control, existe el control obligatorio y el facultativo. El control obligatorio por excelencia es el control de proyectos de ley, de materia de ley orgánica constitucional, ¿no? Ese sí o sí tiene que ser oficiado al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de esas leyes, y el control facultativo, que es aquel que potencialmente podría venir al Tribunal Constitucional, pero se requiere un requerimiento de partes, sea requerimiento de partes particulares en una gestión pendiente, ¿ya? Y esto especialmente para los que atienden a este curso, que son litigantes o practicantes de cuestiones litigiosas, la inaplicabilidad, y el resto de controles facultativos dice relación con órganos legitimados, que son principalmente los órganos del Estado como el Congreso y el Presidente de la República. Hay facultades que le están vedadas al público general, pero la inaplicabilidad es una acción que está que entrega un acceso a la justicia constitucional para la generalidad de los ciudadanos. Después, respecto de cuál es el instrumento que está siendo controlado o que va a ser controlado por el Tribunal Constitucional, podemos referirnos por lo menos a controles de leyes propiamente tal, ¿no? Control de leyes de reformas constitucionales, control de leyes de quórum especial y controles de leyes generales o comunes, ¿no? Controles de leyes, como dice su nombre, cualquier acto legislativo emanado del Congreso puede ser sujeto de control de constitucionalidad. Pero también existen leyes especiales con quórum especial que deben ser aprobados con mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio, particularmente las leyes orgánicas de acuerdo al artículo 66, o las leyes de quórum calificado pueden también ser sujetas de control de constitucionalidad, pero es un control que no es obligatorio, como sí es el caso de las orgánicas constitucionales, ¿ya? También existe un control respecto de actos normativos del gobierno, como el control respecto de decretos supremos y el control de decretos con fuerza de ley, y el control de actos normativos del Poder Judicial, el control de autoacordado. Y este también tiene una particularidad porque, al igual que la inaplicabilidad, el autoacordado puede ser impugnado por las partes de una gestión pendiente en la cual se deba aplicar ese autoacordado, ¿no? Pero también puede ser impugnado por órganos legitimados que pueden venir al Tribunal Constitucional y cuestionar la constitucionalidad de un autoacordado emanado de la Corte Suprema, ¿no? Y finalmente el control de instrumentos internacionales, que también es si se trata de materias orgánicas constitucionales, siguiendo la clasificación que les mencionaba, es un órgano, es un control de constitucionalidad obligatorio, ¿ya? Y preventivo, previo a su aprobación en el Congreso. En términos generales, eso es el control de constitucionalidad que ejercemos como Tribunal Constitucional, ¿ya? Vamos a ver ahora a continuación, la mayor actividad jurisdiccional que realiza el Tribunal Constitucional es a propósito de la inaplicabilidad, que rodea alrededor del 98% de los casos, y los controles de constitucionalidad en abstracto, concretamente los preventivos a propósito de controles obligatorios de leyes orgánicas constitucionales y de la impugnación de proyectos de ley es el restante porcentaje, y hay casos muy excepcionales donde pueden venir otros casos como impugnación de decretos supremos, autoacordados también se presentan, pero tampoco en gran número, pero principalmente la actividad jurisdiccional, y que yo creo que es de mayor interés para aquellos que realizan actividad litigiosa, es el requerimiento de inaplicabilidad. ¿Por qué? Porque el resto de los sistemas de control de constitucionalidad está más bien reservado para los órganos legitimados, llámese Presidente de la República o Congreso Nacional.
Así que con esto concluyo mi exposición. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Manuel. Vamos a presentar a nuestra última expositora de la clase del día de hoy. Es doña Mónica Sánchez, que es oficial primero abogado de este tribunal. Es abogada, es magíster en Derecho del LLM, mención en Derecho Constitucional. Tiene una enorme experiencia en materia procesal civil y constitucional. Ha sido, además, profesora en diversos cursos de universidades como la Universidad Santo Tomás, la Universidad Finisterra y la Universidad Católica Silva Enríquez. Bienvenida. Muchas gracias. Quería sumarme un poco a los saludos de mis antecesores a las corporaciones de asistencia judicial de Valparaíso, Tarapacá, Biobío y la región metropolitana. Pero especialmente, como lo dice acá, el objeto del curso es dirigido a los estudiantes y egresados. Creo que para ahí va, en el fondo, mi intención de tratar de explicar de la forma más fácil y en un lenguaje claro. Nosotros los abogados nos destacamos por hablar un poquito enredado, para llegar a ustedes y ojalá les llegue algo y recuerden algo, aprendan algo de la inaplicabilidad. Personalmente también quería decir que tengo un gran cariño en mi paso y mi experiencia por la Corporación de Asistencia Judicial, que la tuve que hacer en Recoleta. Creo que ahí se despertó mi vocación de servicio público, de estar trabajando gratis, sin nada, con lo que ustedes deben saber perfectamente cómo se lleva el día a día y tener que hacer esta práctica o de forma obligatoria para poder recibirnos como abogados. Pero que déjenme decirles que para mí fue una experiencia muy linda de poder entregar esa posibilidad a la gente que no tiene acceso a la justicia, de darles un poco de orientación o arreglar algunos de esos cachitos, como le llamamos nosotros, esos expedientes que estaban casi fenecidos, pero para poder solucionarlo de la mejor manera. Bueno, entonces comencemos un poco con la inaplicabilidad. Bien, no sé si se ve algo. Ahí sí. Bueno, entonces comenzamos con la inaplicabilidad. Yo creo que una de las cosas importantes que ya se vislumbró o se dijo anteriormente, que con la reforma del 2005, la ley 20.050, que fue publicada en agosto de 2005, se entregaron más facultades al Tribunal Constitucional. ¿Ya? Actualmente tenemos 16 facultades. Después vamos, creo que, no sé si la profesora, la ministra Muñoz después les va a entregar quizás esta exposición, así que para que en el fondo tomen atención, no se preocupen. De todas maneras, las 16 facultades están entregadas están dispuestas en la Constitución en el artículo 93, por si acaso. Están las 16 facultades. Bueno, y dentro de ellas, claramente, como dijo Manuel Puccio, está la inaplicabilidad. Está en el artículo 93, número 6 de la Constitución Política y en el artículo 79 siguiente de nuestra Ley Orgánica Constitucional. Bien, como dice la imagen, el primer requerimiento de inaplicabilidad, la reforma es de 2005, pero nosotros hablamos de inaplicabilidad y contamos desde 2006 porque el primero que ingresó fue justamente ese rol que aparece ahí, que es el rol 467-06. Para que se los voy a leer, ingresó el 14 de marzo de 2006 y terminó por sentencia el 14 de noviembre de 2006. Bien. Bueno, antes de la reforma, se hablaba o hablábamos, yo me incluyo, de recursos de inaplicabilidad. De hecho, quería confesarles que en la universidad, en Derecho Constitucional, me costaba diferenciar qué es lo que era un requerimiento o una acción de inconstitucionalidad con la acción o recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Muchos caímos en las preguntas que eran orales de fin de año. Me disculpo. Bueno, estamos acá en la inaplicabilidad. Entonces, se hablaba de recurso porque estaba entregada esa facultad a la Corte Suprema. Bien.
Luego, cuando se entrega al Tribunal Constitucional, estamos hablando de acción o de requerimiento. Y la pregunta es, ¿qué es la acción, recurso, requerimiento de inaplicabilidad? ¿Qué es lo que es la inaplicabilidad? ¿Es un recurso o no? Entonces, ahí dice, recordemos nuestra definición, a lo mejor no todos nos vamos a recordar, pero sabemos que en general un recurso es un medio de impugnación, ¿cierto? ¿Contra qué? Contra una decisión, para que tanto ese tribunal o el superior lo enmiende conforme a derecho, como es más o menos esa definición genérica, ¿cierto? Aquí ya está más, sacamos de Maturana la definición, pero en el fondo lo que se pretende con un recurso justamente es revisar, ¿cierto? Y enmendar. Si tomamos esto y decimos que el recurso, además etimológicamente viene del latinazgo recurrere, de volver a correr, volver a revisar, podríamos decir entonces que la inaplicabilidad no tiene nada que ver ni no tiene cabida en ese concepto. No puede ser un recurso. No es un recurso. ¿Y por qué no es un recurso? Porque cuando uno viene al Tribunal Constitucional no impugna una decisión judicial. No hace eso. ¿Por qué? Porque el objeto de la inaplicabilidad justamente es que podríamos decir que el tribunal, desde el punto de vista desde el que está conociendo una gestión pendiente, porque esto tiene que haber un proceso pendiente, ¿no? Fenecido, el juez tenga mejores herramientas para poder decidir mejor, viéndolo desde esa perspectiva cuando a veces requiere el juez o cuando requiere las partes, es porque ellos estiman que en un caso concreto, ¿cierto? Ustedes saben que el juez tiene que decidir, ¿y cómo lo decide? Aplicando las leyes. No puede inventar leyes. ¿Y quién más que el juez tiene claro, sobre todo, no sé si ustedes deben saber perfectamente, ya con su experiencia a lo mejor, ¿o no? Por ejemplo, en derecho penal o en derecho de familia, que los jueces ya incluso ven hasta a uno de los patrocinados y sabe ya cómo va a decidir. Entonces, la carga sobre uno de poder defender es compleja. Entonces, ellos tienen experiencia, ¿cierto? Pero ellos están amarrados con la ley. ¿Y qué pasa cuando en un caso concreto, es decir, en un proceso, en un juicio, el juez está obligado a aplicar una norma? ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí vamos a ir un poquito más adelante. Ya lo dijimos. Bueno, perdón, atrás. Ahí estamos hablando de los sujetos activos del requerimiento de inaplicabilidad, que está el juez muy bien pintado, y las partes del juicio representadas por sus abogados. Esto es súper importante porque el requerimiento de inaplicabilidad requiere, para poder acudir al tribunal, requiere de asistencia letrada. No podemos, lamentablemente, la ley orgánica nos exige eso. Es lamentable, lo digo, porque hay muchas personas que vienen para acá a reclamar y les decimos, lamentablemente, no puede ser, no pueden hacerlo ustedes en forma particular, tienen que ser asistidos por un abogado. Y ahí está la invitación a ustedes que ojalá entiendan un poco la inaplicabilidad y cómo juega y cómo realmente es una muy buena herramienta si se sabe utilizar. Entonces, volviendo a lo que les decía. El juez, por ejemplo, en un caso específico, vamos a hablar de lo que denominamos ley Emilia, el artículo 196 ter, ¿ya? Y tiene una disposición, si le podríamos decir de alguna forma más clara, en el inciso primero. En el fondo ustedes saben de que si alguien, cualquiera de nosotros, espero que no ocurra, nos pasamos de 2, 3 copas y se produce un accidente, ustedes saben que hay agravantes, ¿cierto? Si es que uno no auxilia, no detiene la marcha, etcétera, ¿cierto? Bueno, pero además que puedes hacer todo eso y se produce un accidente donde hay lesiones graves, gravísimas o incluso un homicidio,
la persona, claramente todos sabemos que corresponde, ustedes saben que el castigo es prisión preventiva, ¿cierto? Bueno, pero ¿qué ocurre en un caso concreto? Lo quiero llevar a eso para que se imaginen cómo juega la inaplicabilidad. ¿Qué ocurriría si alguno de ustedes, celebrando que pasaron el examen de grado, todavía les falta jurar a la Corte Suprema, y están celebrando y tienen que manejar y habían tomado, pero no como para estar sin sus sentidos, pero con las copas suficientes como para caer en esta norma. Ustedes, y le ponemos un poquito más de sabor a este caso, además a la persona que le ocurre, que va manejando, se cruza a alguien, lo atropella, hay lesiones, un homicidio, se queda ahí, o puede ser que escape porque uno nunca sabe lo que ocurre cuando suceden las cosas. Es fácil verlos desde afuera, ¿cierto? Pero esa persona, además, era el presidente del curso del colegio, presidente de la federación, vegano, no sé, po, no mataba a nadie, animalista, etc. Más bueno que el pan, como decimos nosotros, ¿cierto? Bueno, ¿qué ocurre cuando el juez se encuentra obligado, ¿cierto? El juez tiene que decidir. ¿Y qué tiene que decir? ¿Qué dice la norma? Sabemos que existen en la ley 18.216, que es de pena sustitutiva, existen, existe la posibilidad de atenuar, en el caso, para el caso que nos interesa, atenuar algunas circunstancias que son atenuantes. Por ejemplo, colaboración, ¿cierto? Cooperación eficaz, no tener antecedentes pretéritos, es decir, portarse bien, más o menos como el caso de este caso. Pero ¿qué ocurre con esta norma específicamente de 196, segunda parte? Se los voy a leer. Dice, respecto del delito previsto, está hablando de este, inciso tercero del 196, será aplicable lo previsto en la ley 18.216, es decir, se aplicará, o sea, a esa persona sí va a tener acceso a esa pena sustitutiva, sí va a poder acceder, es decir, si tenía no sé cuántos años, se les puede rebajar, incluso podría conmutarse y cumplir en su casa. Pongámosle el caso. Todo bien, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Punto seguido. Sin embargo, la ejecución de la respectiva pena sustitutiva queda en suspenso por un año. ¿Ya? Un año en suspenso esa posibilidad de poder acceder. Tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad a la que fuere condenado. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez sabe que esta persona realmente es meritorio o es apto para poder acceder a esa sustitución de pena y que la verdad, bueno, se cumple esos requisitos y lamentablemente, como el juez tiene que aplicar la ley, ¿qué tiene que decir? Sabe que yo sé que usted es súper bueno, usted debiera estar en su casa, cumpliendo en su casa, etcétera. Pero yo tengo la obligación de la ley que me dice usted tiene que estar ese plazo, un año, suspendida esa posibilidad, pero tiene que cumplir en forma efectiva, tiene que ir a la cárcel. Va a estar privado de libertad en un recinto penitenciario no especial, no la Capitán Llávar, ¿cierto? Va a estar en una cárcel común. Y esa persona claramente le va a producir, en su caso concreto, eso es un caso concreto, ¿cierto? En un juicio concreto, le va a producir no un menoscabo, sino que vulneraciones a sus garantías constitucionales, como por ejemplo la igualdad ante la ley, el principio de proporcionalidad, etcétera. ¿Por qué igualdad ante la ley? Porque de fondo va a decir, bueno, otra persona en otro tipo de delito, que a lo mejor puede ser tal o peor que, por ejemplo, un robo con homicidio, sí va a poder acceder a las penas sustitutivas y yo no. No estamos hablando de que todos accedan, sino que en este caso concreto. Entonces, ¿qué pasa con el juez? ¿Qué tiene que hacer el juez? El juez no puede ir contra la ley. Entonces, es que han venido jueces, tribunales, la Corte de Apelaciones, incluso Corte Suprema, no en este caso, pero en general, y principalmente las partes, a pedirnos al Tribunal Constitucional que declaremos inaplicable esa norma que limita al juez, ¿cierto?
y no se aplica el caso concreto. Es decir, si nosotros cogemos el requerimiento de inaplicabilidad, ¿qué va a decir? El juez, ¿qué es lo que va a hacer? Ah, ok, ya no está esta norma que me limita. No está ese artículo. Por tanto, yo puedo ahora darle a él la posibilidad de que acceda a esta sustitución de pena. Es más o menos cómo se comporta la inaplicabilidad. Para eso sirve, y sirve para mucho. Avancemos. Vamos a las cifras genéricas. Estas están tomadas desde acuerdo de la cuenta pública del año pasado, del año todo el 2023. Esto fue la cantidad de requerimientos que ingresaron al tribunal y los términos. Y me interesa a mí que de los 1.547 ingresos, 1.103 son inaplicabilidades. Esto a veces de la mal llamada tercera cámara, no sé si se aplica la verdad, porque de lo que queda de la tercera cámara sería como el 10%, 5%, 7%. Bueno, esto, bueno, 2024 me lo voy a saltar un poquito y no se alcanza a ver muy bien, la imagen está un poquito difusa porque estaba muy pequeña la letra de la cuenta pública, pero en el fondo que lo que queríamos reflejar un poco acá en el tribunal es que el tribunal está en regiones. Uno piensa que Santiago es Chile, a veces sí, efectivamente Santiago es Chile. Lo digo desde como porteña, es complejo, pero fíjense que ustedes que están en las corporaciones de asistencia judicial pueden darse cuenta que de a poquito, las ciertas regiones sí van avanzando, especialmente Valparaíso, también Puerto Montt. Si se fijan ahí, estamos hablando solamente de los requerimientos de inaplicabilidad, no estamos hablando de todos los tipos de acciones, ¿ya? Los lagos, bueno, los lagos tiene bastante. Biobío tiene bastante, bueno, Maule, Valparaíso, como ya les dije, O'Higgins, Coquimbo, Tarapacá, 15. ¿Mm? Bueno, también para que tengan claro es que la inaplicabilidad, les decía que el sujeto activo es el juez o las partes, ¿cierto? Ojalá fueran siempre los jueces, la verdad. Y ahí tenemos una estadística de la cuenta pública que las personas naturales que vinieron al tribunal para pedir que se declaren aplicar una norma es esa cantidad, 428, las jurídicas, o sea, las empresas, 305, las municipalidades, 32, otras entidades públicas, 17, y el juez, si se fijan, es lo que es como más bajo, es menos, debiera ser más. Bueno, aquí quería contarles así, a grosso modo, no los vamos a leer todos, pero hice un pequeño barrido de que ustedes han venido para acá, de algunos requerimientos que han llegado. Ahí tenemos algunos roles para que lo anoten ustedes, después les digo cómo se busca. El rol 15.351. Aquí se lo patrocinó la Metropolitana, doña Carla Daniela Hermosilla Órdenes, de la Oficina de Derechos Humanos. ¿Y qué pasó con este requerimiento? No se admitió trámite, no alcanzó a pasar la tramitación. Más adelante, en las otras charlas, les van a explicar acerca de la tramitación propiamente tal, de los requisitos de admisibilidad, admisión a trámite. Bueno, esto es interesante porque ya habla de la norma que restringe el ejercicio profesional a la medicina de extranjero, al sector público. Es decir, un extranjero que pueda ejercer acá en Chile tiene que hacerlo solamente en el sector público, no puede en el privado. Y se está impugnando esa norma por parte de ustedes. La 15062 del año 2023, ahí hay un montón de normas que tienen que ver con el proceso penal, que está dentro de ella la facultad discrecional del Ministerio Público para decidir no perseverar y el límite y contenido de la acusación. Bueno, aquí hay un tema de violación. Estas causas están de acuerdo en el tribunal desde el 1 de octubre de 2024. Tenemos la 8152, también de la Metropolitana, de la Dirección Regional del Maule. Ahí hay no entendí muy bien, pero bueno, eso es el artículo 38 de la Ley 18.287 de Policía Local, de la improcedencia es una improcedencia recursiva. La 7670 del año 2019,
esta es rectificación de partida de nacimiento, la norma que permite el cambio de nombre por una sola vez. Claro, en este caso era como que la persona, cuando supo su cambio ya de nombre, no quería ese nombre, quería otro. Entonces, en el fondo, la norma restringe a solo una vez. Bueno, esta tuvo bien construido el requerimiento y terminó por sentencia, pero lamentablemente se rechazó, pero por lo menos estuvo bien construido. Eso es lo importante, que ustedes construyan bien, perdón, bien los requerimientos. El 7352, que es en materia laboral, limitación a la oposición de excepciones. Luego el 9709, que aquí lo interpone directamente la Corporación de Sentencia Judicial del Biobío. ¿Mm? Esta lamentablemente fue declarada inadmisible porque la norma, la gestión pendiente no era decisiva finalmente en la aplicación del caso concreto. Y la 9044, que también la presentó la misma corporación, así que algo debe saber de presentar. Y ahí también se declaró inadmisible. Bien. Esto es el total de lo que ha ingresado desde que dijimos que nació o que nos otorgaron la facultad de poder requerir de inaplicabilidad. Ese es el total de causas que estamos viendo desde 2006 a la fecha. 14.678 requerimientos de inaplicabilidad a la fecha. Finalmente, acá es un cuadro solamente ilustrativo para efectos de que sepan cómo se comporta una tramitación del requerimiento de inaplicabilidad. Están las normas allá arribita, el 79 les dije, el 93 número 6. Cómo se hace la presentación, que es por escrito, patrocinada por abogado. Aquí, curiosamente, hay que fijar domicilio en Santiago. Mientras no sea cambiada la ley orgánica, estamos un poquito amarrados a eso. Ahora nosotros tenemos una tramitación propia, electrónica propia, súper importante decirlo. Nosotros no estamos incluidos en la ley de tramitación electrónica. Nos dejaron fuerita, no estamos. Entonces tenemos nuestra propia tramitación electrónica, ¿ya? Igual es bien amigable. Lo pueden hacer desde la página web, salen todas las instrucciones, tenemos un autoacordado que se refiere a ello. Luego, si puedo continuar, ¿está bien? Ok, queda un minuto. Bueno, entonces, que tenía algunos hipervínculos, pero relacionados justamente con los requerimientos de inaplicabilidad que había presentado la Corporación de Asistencia Judicial en estos casos y por qué había sido declarado inadmisible o no admitido a trámite. Pero ahí, si se fijan, es todo un proceso donde principalmente se inicia, se asigna un rol, una sala, un relator. Pasamos a la fase de admisibilidad, que se divide en dos subfases: la admisión a trámite y la admisibilidad. Luego viene un traslado de fondo, auto en relación, vista la causa y la sentencia. De aquí, ¿qué cosas son importantes? O de todo esto, ¿qué es importante? Que nuestra página web permite, todas las vistas de causa se televisan, además están en YouTube. Entonces uno no le pasa como cuando estuvo uno haciendo la práctica, que no sabía cómo se alegaba, si había que hacer una reverencia a los ministros cuando entraba o no, no sabía nada. Entonces uno sabe qué tiene que hacer, a quién dirigirse, más o menos qué preguntan los ministros. Entonces o sea, ustedes pueden practicar con la página, con los requerimientos, cómo se hace un requerimiento, etcétera. Y finalmente ahí tenemos como la forma de términos generales: sentencia, inadmisibilidad, no admisión a trámite, que son las ordinarias. Las extraordinarias son retiro, desistimiento y abandono. Y eso más o menos por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, los quiero invitar a seguir participando en este curso. Tal como les decía Mónica Sánchez, tenemos en las próximas 2 clases, vamos a profundizar acerca de la tramitación de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y ahí va a ser muy importante que ustedes, como personas, como estudiantes que están haciendo la práctica en la Corporación de Asistencia Judicial, que tienen asignado un conjunto de casos, en mi época eran como 200, espero que ahora sean muchos menos, vean en esos casos, con esto que están, digamos, ahora aprendiendo, desde ya abran, digamos, su marco de análisis a pensar qué normas van a resolver ese caso civil, penal, laboral,
que yo estoy tramitando en beneficio de una persona que está tramitando su causa en la Corporación de Asistencia Judicial y vean si hay alguna norma que aplicada al caso concreto puede producir un efecto inconstitucional. Y las próximas 2 clases nos van a enseñar funcionarios de distintas reparticiones, particularmente el Consejo de Defensa del Estado, Ministerio Público, Defensoría, como ellos, en un rol parecido al que desempeñan ustedes, ellos llevan casos, claro que como funcionarios públicos desde otra perspectiva, pero ellos ven en el caso que les toca tramitar si hay alguna norma que produzca ese efecto y vienen acá al Tribunal Constitucional a pedir que se declare inaplicable al caso concreto, con las consecuencias que muy bien les explicaba Mónica, que cuando una norma a veces no se aplica a un caso concreto, puede incluso significar, como bien ella ejemplificaba, que una persona pueda cumplir condena con una medida alternativa y no privado de libertad. Esa relevancia puede tener en algunos casos concretos el ejercicio de estas acciones. Los invitamos entonces a participar en las próximas 3 clases. La modalidad va a ser la misma. Pueden visitarnos acá en el Tribunal Constitucional de manera presencial o inscribirse a través del código QR. Les solicito finalmente un fuerte aplauso para nuestros 4 expositores del día de hoy. Muchas gracias.